Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En una de las fases de la recuperación, yo creo que en el tema del deporte vendría a ser la más importante, sin desmerecer las fases iniciales después de una lesión o después de un postquirúrgico. Normalmente los pacientes que van a la consulta, obviamente después de una cirugía, siempre ellos preguntan, Sixto, ¿en qué tiempo voy a volver a jugar? ¿O en qué tiempo voy a recuperarme? Porque ya en el equipo me están pidiendo que ya regrese a las canchas. Entonces es una presión muy importante para nosotros que hemos venido ya con este tema desde los años iniciales de la profesión. El paciente llega el primer día a la primera consulta y ya dice, ¿cuándo puedo jugar? ¿Cuándo puedo regresar a las canchas? Entonces nosotros creemos y consideramos que esta fase es una de las más importantes para los deportistas. Bueno, tomando en cuenta que no solo los deportistas de élite, sino también los pacientes normales del fin de semana que tuvieron algún accidente, algún traumatismo, alguna lesión, ¿no? O también un postquirúrgico. Entonces, ellos, obviamente, el traumatólogo, el especialista, nos indican tantas sesiones de rehabilitación y pues normalmente les indican 10, 20 sesiones y no más. Y el paciente acude a la consulta del especialista, dice, bueno, usted tiene que ya regresar al gimnasio, o a regresar a caminar o a hacer su actividad física. Y cuando el paciente todavía en esa etapa de recuperación, en ese número de sesiones que ha realizado, no está apto para realizar ningún tipo de actividad física, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién ha pasado la etapa de antiinflamatoria, inicio de un proceso de recuperación de fuerza inicial. Entonces, para llegar ya a esta actividad, a esta etapa, a este grado de recuperación, que es la fase final, pues necesita que los rangos de movimiento, que en su articulación o en su músculo ya no exista dolor, es fundamental, y que la fuerza y el volumen muscular estén prácticamente no a un 100%, pero sí a un 90%, que casi es lo óptimo, entonces, para hacer este tipo de actividad. Normalmente en los equipos de fútbol manejan los preparadores físicos, pero los fisioterapeutas cada año nos hemos ido evolucionando en este tipo de actividad física, y realmente que nos gusta pues trabajar después de la parte aguda, como ya mencionamos, que la parte de fortalecimiento muscular o de la readaptación es tan importante para que el deportista pueda volver a hacer su actividad, en este caso el gesto deportivo. Ya sea un futbolista profesional, siempre va a quedar ese factor miedo si viene de alguna cirugía grande como de ligamento cruzado anterior o de algún daño articular, en este caso del cartílago articular, pues va a tener mucho miedo. Obviamente que la parte psicológica también va acompañado. Nosotros recomendamos ir al psicólogo deportivo, al nutricionista dentro del grupo de trabajo, pues obviamente el futbolista tiene que estar al 90% para empezar esta actividad. Pues primero el miedo, Sixto, sabes que me molesta un poco, no puedo saltar, no puedo correr, no puedo hacer cambios de dirección, no puedo hacer velocidad. Obviamente ya en otros casos extremos que el deportista ahora ya ve en internet, ya ve en YouTube, dicen, Sixto, cumplí los 8 meses, o 6, 7, 8 meses de recuperación, por ejemplo, de un ligamento cruzado, y ya me metí a jugar, pero no pude desplazarme, me dio miedo, peor saltar, chocar con otro jugador. Entonces dije, claro, te falta la fase más importante, que es la readaptación, que es la última fase. En este caso, de los 6 a 8 meses, el jugador tiene que estar tiene que realizar este tipo de actividad al 100% para volver y pensar en jugar fútbol profesional y de élite. Y entonces la mayoría de pacientes, cuando el traumatólogo dice ya vaya a hacer gimnasio, prácticamente se olvidaron de la fisioterapia, y peor de esta última fase, que es la más importante. Por eso que hay recidivas de lesiones, se vuelven a romper los ligamentos, los meniscos. Cuando hay un problema de sutura meniscal en una articulación de rodilla, el futbolista va a tener esa sensación de molestias, de dolor, de rigidez en la parte, si es interno la sutura meniscal o externa, pues en cualquiera de los lados de la articulación va a sentir molestias, dolor, rigidez. Entonces ahí es cuando entra el fisioterapeuta y el preparador físico, en combinación de los dos, para que pueda volver a realizar la actividad al 100%. Caso contrario, pues el jugador está que
tiempos siguientes o en las etapas siguientes puede volver a lesionarse, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Bueno, nosotros, como te indicaba Guillermo en uno de los podcasts anteriores, nosotros hacemos valoraciones isocinéticas de fuerza con dinamometría, entonces para valorar la fuerza muscular. Yo creo que es una de las valoraciones muy importantes para que el deportista pueda volver a jugar, sin desmerecer el peso del paciente, obviamente la fuerza del músculo, el volumen muscular y sobre todo el factor importante que el dolor no esté presente para que él pueda realizar sus actividades. Y si vamos en el campo de los pacientes normales como nosotros, que no estamos jugando los fines de semana o que jugamos una vez por semana, siempre queremos jugar, pero no entendemos que una lesión debe pasar esos procesos, ¿sí? Así seas un paciente sedentario que te lesionaste la rodilla, yo siempre digo que al pasar una calle, al pasar una vereda, al subir una vereda, a veces nos toca cruzar corriendo, porque hay un auto, porque hay una bicicleta y hay una moto, y a veces nos quedamos en media calle. ¿Por qué? Porque no podemos correr o no podemos caminar rápido o no podemos trotar. Entonces, ¿por qué? Porque faltó esta fase tan importante que hemos mencionado y que el paciente no las tomó en cuenta. Entonces, él siguió su rumbo, siguió haciendo gimnasio, poco, mucho, piscina, pero no estuvo o no entendió que la última fase o no recibió del fisioterapeuta esta indicación que es la más importante para volver ya sea a jugar fútbol de barrio o por lo menos hacer una caminata o un trotecito en las actividades de la vida diaria. Entonces esa fase no se debe saltar. Yo creo que todos los pacientes o los que han tenido alguna lesión de cadera, de rodilla, de tobillo, yo creo que este tipo de actividad o esta fase de readaptación que le llamamos es importante que la realicen para que vuelvan a hacer actividad con normalidad. En un paciente, por ejemplo, que se lesione una lesión aguda, ya sea de un codo de tenista, ahora la gente que juega pádel, ¿no? Se lesiona mucho la fascia plantar, el tendón de Aquiles, el codo de tenista, el hombro. Estos también tienen que realizar algún tipo de gesto antes de volver a hacer actividad, porque ellos son los que más quieren volver rápido. Sixto, ya llevo esta lesión 4 o 6 meses y me duele, me molesta, pero no he parado de hacer actividad. Entonces uno valora este tendón o músculo y sabemos que esta recuperación de un tendón lleva también tiempo. Ellos creen que con 5 o 10 días de recuperación o de tratamiento ya pueden volver a jugar. Y no es así. ¿Por qué? Porque uno se desinflama la articulación, disminuye el dolor y pues ellos piensan que ya están curados, y la actividad muscular de la articulación, la biomecánica, pues indica que tiene que ser fortalecida y recuperar el gesto del movimiento que realiza en el tipo de actividad, ya sea el trote, ya sea atletismo de alta competencia o fútbol, o en este caso hablando del pádel, los gestos, ¿sí? Del movimiento de rotación de hombro, de abducción, aducción, flexión. Entonces estos movimientos tienen que estar completos, y si es en el codo igual, de flexo, extensión, prono, supinación, también tienen que estar al 100% para que vuelvan a jugar, porque el paciente, como les indicaba, creen que con 2, 3 tratamientos ya se curaron. Entonces no, la lesión lleva 3, 4 meses, 5 meses de evolución y quieren recuperarse en una semana. Es imposible, eso no existe. Entonces tienen que pasar unos días, unas semanas de recuperación para que vuelvan a hacer actividad física. Yo no me cansaré nunca de decir que el músculo protege la articulación siempre. En una lesión aguda, en un postoperatorio, en una prótesis de cadera. Hay gente que ahora está practicando deporte con una prótesis de cadera, incluso de algunos con prótesis de rodilla. Bueno, los traumatólogos, ellos indican que se desgasta la prótesis, en algunos casos más, menos, pues depende de la actividad física que realice, pero hay gente que, por ejemplo, tenemos un paciente que está con 2 prótesis, o sea, prótesis bilateral de cadera. Sixto, quiero volver a hacer actividad física. Entonces el paciente dice, Sixto, yo ya quiero volver, pero tiene limitaciones al movimiento, obviamente dolor, él tiene una atrofia de músculo marcada en el glúteo medio y glúteo mayor, obviamente que le falta mucho para que él pueda volver a hacer actividad dinámica de fuerza, y nosotros le indicamos al paciente que todavía no está apto. Obviamente después de las valoraciones dinamométricas podremos indicar que el tipo de actividad que quiere hacer, pues él quiere hacer tenis, él quiere volver a hacer pádel, pues obviamente tienen que estar
con todos los rangos de movimiento y sobre todo la fuerza y estabilidad de la articulación. Es importantísimo esto, que la articulación esté muy estable, ¿sí? Y que los volúmenes de fuerza y del músculo estén prácticamente en un 90%, 95% para que pueda volver a realizar actividad. Es así que toda la gente que practica un deporte y se lesiona debe realizar este tipo de actividad física, ¿sí? Un espacio verde con algunas ligas, con un tipo de balones medicinales, con un tipo de pesas, puede volver a realizar este tipo de actividad tranquilamente, ya cuando el dolor, como les indicaba, el dolor y la fuerza permita, obviamente, ¿sí? No desmerecer que también ahora las mujeres practican mucha actividad física, como el pádel. Ahora en el tema del pádel hay este tipo de competencia, de actividad que dicen las quedadas, juegan 2, 3 partidos de pádel seguidos, entonces eso marca el tiempo de juego de 90, 120 minutos, incluso un poco más. Entonces las articulaciones también se cansan, ¿sí? Se desgastan y el músculo obviamente se fatiga, se contractura, pues ellas tienen que hacer una buena recuperación muscular después de eso, con hielo, con estiramientos, con un masaje, obviamente para que el músculo vuelva a su normalidad y a retomar energía, obviamente con una buena alimentación, un buen descanso, y para que vuelva a realizar actividad, porque ellas prácticamente algunas juegan a día seguido, otras pasando un día, y bueno, y ni qué hablar de los varones también, pues el pádel ahora está de moda, siempre hay lesiones por sobrecarga, ¿no? Porque el paciente, el jugador juega todos los días, prácticamente 2 horas, 1 hora, el músculo también llega a cansarse, llega a fatigarse, pues y si no está preparado, si no está fortalecido su músculo, va a lesionarse. Entonces, esta actividad, esta fase de readaptación, no solo en los deportistas de élite, sino en todas las pacientes que tienen alguna lesión, es importantísimo, y los que no tienen también, pues deben hacer este tipo de trabajo para siempre estar con una buena masa muscular y con una buena fuerza para que una lesión no se pueda dar dentro de una actividad deportiva o actividad física. Buenas tardes y gracias a ustedes por la sintonía. Gracias.